evocamos algunos pasos para ubicarnos en la teología, pero antes dos notas iniciales que creo que tenemos claras, pero por si acaso. Antes que nada, somos seguidores de Cristo con todos los bautizados. San Agustín, dicen que decía, somos como maestros, pero con vosotros somos condiscípulos. Algunos subrayan el como en los maestros y sin embargo no pone el como discípulos, ¿no? Vamos juntos y presidimos al modo de maestros. Lo segundo es, dentro de la comunidad carismática, bueno, realizamos la vocación de presbíteros. Es una de las formas existenciales importantes, luego diré necesarias, de ser cristiano. Esto es grande y importante y hay que comprenderlo bien, porque como os pongo ahí en el folleto, debemos estar orgullosos, en ese buen orgullo, de este ministerio y más cuando parece que está bastante devaluado, o al menos más devaluado que antes, en medio de nuestro mundo. Pero vivir esta grandeza en este momento requiere una vida radicalmente evangélica. Nos es exigente en lo que significa enraizarse, no tanto en nuestras cualidades pastorales, sino enraizarse realmente en la vocación en Cristo Jesús. Algo de teología. Lo primero es, Jesús no es el fundador difunto, sino un pastor viviente. No es semejante al constructor de esta casa, que no sé si posiblemente no viva, ¿verdad? Pero que de alguna manera el edificio tiene una vida independiente, nos lo puede recordar, no es eso. Sino la imagen sería más la del manantial, dicen algunos maestros, y el río. Jesús es el manantial que va siempre llenando nuestro río. Y Jesús, por eso, viviente, comunica, tenéis ahí escrito, a la comunidad la capacidad de adorar, el amor que admira, la capacidad de vivir fraternalmente, la capacidad de anunciar el Evangelio con obras y palabras, la capacidad de servir a la sociedad, particularmente a los pobres. Cristo, pastor viviente, hace esto en la comunidad cristiana. Segundo, Jesús realiza este servicio respetando, prolongando y aplicando la ley de la encarnación, que acabamos de celebrar hace poco. Él se hace carne y nosotros también tenemos que hacernos carne con la dificultad que eso significa, ¿verdad? A través de signos humanos y materiales, porque si no, ¿cómo nos vamos a hacer carne, no? Por los cuales Él se hace presente, patente en la fe y operante en la comunidad. Los sacramentos son la presencia y la acción. La palabra es precisamente presencia activa de Jesús. Bien. Lo tercero, el gran signo es toda la Iglesia que reproduce y actualiza la riqueza del rostro de Cristo, con fragilidad. Somos el cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Cada persona, cada grupo eclesial, acentúa algunos rasgos del rostro de Cristo. Ahí están los carismas, ¿no? El Cristo orante con los monjes, las religiosas, religiosos contemplativos. Tenemos los consagrados para la marginación, pues las hijas de la caridad, los Camilos, el Cristo trabajador, ¿verdad? El rostro sufriente en los enfermos, el sanante en los sanitarios, el pobre en las hermanitas de caridad, Foucault, ¿no? El Cristo educador en los profesores, el evangelizador, pastor, misionero. Bueno, todos estamos llamados a reflejar, aunque sea de una manera modesta, el conjunto de estos rasgos. Todos. Pero cada uno, cada grupo está llamado a vivirlo de manera más intensa, ¿verdad? Y preferentemente algunos o alguno de los rasgos del Señor y a historizarlos en nuestro mundo. Tenemos una tendencia, precisamente porque no podemos hacer todo, ¿no? De hecho, cuando nos llegan a la parroquia los carteles que nos manda la diócesis o los grupos, pues depende del cartel que venga, le damos más prioridad. Nos viene un cartel de Caritas y ahí lo ponemos rápido. Nos viene un cartel de misiones y bueno, ahí lo dejamos. Es decir, tenemos una sensibilidad, pero todos estamos llamados a vivir de alguna manera esta imagen, este cuerpo de Cristo. Cuarto, un grupo está llamado a reproducir especialmente los rasgos de Cristo pastor. El Papa, los obispos y los presbíteros.
pero no somos un signo exclusivo de Cristo Pastor. La religiosa que visita a sus hermanas y las anima en un tiempo difícil, de alguna manera está pastoreando a sus hermanas. También los laicos nuestros, de nuestras parroquias, que acompañan un grupo de jóvenes de vida ascendente, de alguna manera están pastoreando, cuidando también a esos al modo. Por tanto, sin ser un siervo exclusivo, somos un signo intensivo y público, ¿verdad? Somos públicamente, saben quiénes somos, ¿no? Designado por la Iglesia y llamado por el Señor a ser signos de Cristo Pastor. Esta es nuestra especificidad, sin quitar que también tenemos que estar con el Cristo sufriente, tenemos que estar con el Cristo trabajador, aunque no tengamos un trabajo en una empresa, tenemos que estar con el Cristo pobre. En nosotros se realiza esto así, ¿no? En estas acciones, ¿no? Ponemos a disposición de Cristo nuestra persona, nuestro corazón, nuestra disposición, nuestra preparación, nuestras capacidades, claro que sí, nuestros proyectos, para que Cristo ejerza a través de nosotros su misión de pastor en la comunidad cristiana. Quinto, es un servicio básico y vital. Es importante, básico y vital. Os decía antes que era importante, ¿verdad? No único, pero básico y vital. Para que la comunidad se dedique a la cuádruple tarea que al principio os he mencionado y que tenéis en el folleto, de adorar, vivir fraternalmente, anunciar el Evangelio y servir a los pobres, ¿no? Necesita la comunidad que Cristo la alimente con la palabra, la riqueza, con sus sacramentos, y la guíe y la oriente y la aglutine y la dinamice. Bueno, es necesaria esa figura. Las tres grandes misiones de Cristo, pues de la palabra, de los sacramentos, ¿verdad?, y de orientar y aglutinar. Así la comunidad estará preparada para recibir esos carismas, ¿verdad?, que vamos ejerciendo dentro de la comunidad, con los que el Espíritu enriquece la comunidad para el servicio de la comunidad y de toda la sociedad, ¿no? Somos, decía, el servicio de intendencia de un hotel, de una empresa, de algo, ¿no? Que si no funciona la electricidad, aquí no hacemos nada, ¿verdad? Somos necesarios y básicos. Bien, dicho esto, el segundo punto, son 3 puntos, es el concepto de signo. Parece importante que todos recordarlo, ¿verdad? Porque todos sabemos lo que significa ser signo, ser sacramento, pero bueno, es bueno volverlo a poner en el corazón de una manera así. Se ha dicho de muchas maneras. Yo, cuando mi teología se hablaba de la inmanencia, transferencia, trascendencia y tal, aquí he cogido un concepto, bueno, pues hay varios, he cogido uno, ¿no? Que, bueno, nos sirve para expresar lo que quiero decir. Bueno, lo primero es la referencia. Un signo es relativo y remite a una realidad distinta de sí mismo, ¿eh? O sea, somos referencia a Cristo, ¿verdad? No somos nosotros. Aplicado al pastor, somos necesarios pero relativos, no insignificantes, sino que somos referidos a otro con mayúsculas. También somos referidos a otros con minúsculas. Somos signo de otro, para otros con minúscula y con otros, como decía al principio, nos decía San Agustín. Un signo de la salvación no produce la salvación. Son afirmaciones, bueno, sí. Nosotros no salvamos a nadie, Cristo es el que salva. Al final os diré que esto nos lo tenemos que creer. Sería incoherente en un pastor la arrogancia, el personalismo o el narcisismo, ¿verdad? Que a veces nuestro mundo nos ataca por todos los lados. El arrogante no tiene conciencia de ser relativo a algo. El personalista actúa como si fuera, en este caso, el Salvador. Yo soy, ¿no? Aquí estoy yo. Y el narcisista se autoexhibe, ¿verdad? Y se sitúa en el centro y en el fondo es un mendigo de la aprobación y la admiración de todos los demás, ¿no? Buscando que me alaben y buscando la manera, bueno, esa tentación que todos tenemos incluso a la hora de dar un retiro, ¿verdad? De que, bueno, salga bien y uno quedar bien, ¿no? Bueno, hay que resistir eso que está en nuestro
corazón y centrados en nosotros, que luego también diré, ¿no? No es la lógica del signo esto, está claro. El signo es relativo. Segundo, la transparencia, tenéis ahí. Es esencial que un símbolo evoque también algo, no solo relativo, sino algo tiene que evocar. Si no evoca es una contradicción, ha de transparecer a aquello que significa. Es decir, toda actividad ministerial ha de transparentar a Cristo Pastor. Cuando ejercemos el ministerio, pero también en nuestra vida personal, nuestra vida diaria. Esto es importante en el seno de una cultura en la que tiende a autonomizar la vida privada y la vida profesional y el resto de las cosas, ¿no? Pídeme que yo cumpla bien mi función y déjeme que yo me arregle en mi vida privada. Esto en el Evangelio no se sitúa así. Para nada, no solo en la llamada a los apóstoles, ¿no? ¿Cómo compramos? ¿Cómo comemos? ¿Cómo nos divertimos? ¿Cómo descansamos? Todo esto tiene que ver con nuestro ministerio y tiene que tomar una forma, ¿verdad? No hay que estar tensos para parecer pastor, pero eso, ¿no? Que no sea un poco como Misión Imposible, ¿no? Donde el protagonista le envían una misión, cumple la misión y luego ya hasta la siguiente vez que le llaman. No, engloba toda nuestra vida. Dicho esto de transparentar, viene la proexistencia. Este es un concepto más moderno, no de tiempo, ¿no? Pero en los tiempos de mi teología, me imagino que la vuestra es que estoy hablando a curas que son muy mayores, la mayoría, ¿eh? No sé. Bien, bueno, la proexistencia, un modo de vivir y de vivir el para, sobre todo esa proexistencia remarca el para, ¿no? El fondo humano, como os decía antes cuando hablaba del narcisismo y más, espontáneamente es preferentemente bastante, digamos, egocéntrico, ¿no? Sobre todo en los primeros años. Un niño es lo más encantador y, bueno, nos atrae a todos, pero es lo más egoísta que nos podemos echar a la cara. Y así somos, y de esa pasta estamos hechos. En la medida en que vamos madurando su razón, su voluntad, los ideales que va interiorizando, su educación, su responsabilidad, van modelando, o deberían de, ¿verdad? Porque, bueno, de todo ahí no nos vamos a meter en este tema. Van modelando este egocentrismo y va desarrollando una capacidad de oblatividad, de entrega poco a poco, ¿no? Capacidad de vivir para otros, de tener presente a otros, de volcarse a otros. Las experiencias de amor conyugal, la paternidad, la amistad, la adhesión a causas nobles, contribuyen a este tránsito, a este paso, ¿no? De ese egoísmo, de alguna manera, a esa oblatividad, ¿no? Que siempre van a convivir, ¿verdad? En nosotros también, como decía antes, se dan. Pero bueno, lo van absorbiendo esto, en nuestra acción pastoral, van como absorbiendo ese egocentrismo y lo van como transformando, o deberemos de ser uno de nuestros. El carisma del pastor, por tanto, va más acá. El sacramento del orden ensancha nuestras actitudes egocéntricas y las equipa interiormente para vivir en clave generosa en favor de los demás, de con quienes acompañamos y estamos, ¿no? Por supuesto que esto no actúa automáticamente por muchas manos que nos hayan puesto en la cabeza el obispo y nuestros compañeros presbíteros, ¿no? No es automático. Sin duda que es también Dios deja a nuestro encargo, a nuestra decisión y libertad, ir promocionando esto con las actitudes y con las acciones que os decía antes. Nos ayuda a vivir y a actuar, sin duda, claro. Los demás sean referencia importante. Martin Luther King tenía una expresión que leí cuando estaba en la cárcel, no me acuerdo, yo me quedo con las ideas porque no me cabe todo. Hablando del buen samaritano, dicen que decía que los primeros se preguntaban ¿qué me va a pasar a mí si ayudo a este hombre? Y el samaritano se pregunta ¿qué le pasará a este hombre si no le ayudo? Dice, esta es una buena referencia de ese paso, ¿verdad? Las preguntas son muy importantes, de ese paso del egocentrismo, de centrarse en uno mismo, a volcarse y tener presente al otro, ¿no? ¿Qué le pasará a él si yo no le ayudo?
Por otro lado, no quiero pasar de decir que el amor a sí mismo y la preocupación por sí mismos son connaturales, están en nuestro instinto y tenemos que escucharles. Además, son necesarios y son buenos. Es bueno que nos preocupemos. No tenemos que ser súper radicales. Todos hemos conocido a veces, la despreocupación por uno mismo a tales extremos que luego eso se vuelve en contra de uno mismo, ¿verdad? Y al final uno o cae enfermo o al final rompe con todo cuando no le sale. Los extremos suelen ser malos. El problema está en la correlación de fuerzas entre el amor y la preocupación por uno mismo y la preocupación por los demás. Hay que saber descansar, hay que saber. Todos hemos tenido, no me cabe la menor duda, esos dilemas, ¿no? De decir, hago esto, descanso, si no descanso me voy a romper, ¿no será que me estoy centrando en mí y preocupando de mí mismo y me despreocupo porque este grupo no me gusta mucho? Para eso tenemos nuestra interioridad y nuestra oración, lugar de discernimiento frente a Dios de si me estoy buscando la vida o realmente me estoy entregando. Nosotros participamos de esa coexistencia de Cristo, que es un regalo del Espíritu, ¿no? Y Él nos irá diciendo en nuestro interior, si le escuchamos, ¿verdad?, qué es lo que vamos. Y luego, yo suelo decir también a la gente, nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de escuchar el Espíritu. Y luego, si nos equivocamos, pues nos hemos equivocado. Pecados no es de Dios de estos, que curas todavía tenemos para confesarnos, ¿no? Somos signo sacramental. Concluyo esta parte. Somos signo sacramental, sacramento viviente de Cristo Pastor. Tal vez con minúscula. Algunos nos podemos decir, algunos de todos hemos tenido nuestros momentos de decir, ¿qué hago yo aquí presidiendo a toda esta gente? ¿Quién soy yo, no? ¿Quién soy yo? Pues no quién soy yo, sino quién está ahí en mí, ¿no? Porque los sacramentos no son solo los 7, ¿no? La realidad sacramental en nosotros mismos, nuestro propio cuerpo, no deja de ser los sacramentos. Por eso, 3 consecuencias que os pongo ahí de ser sacramento. Que estamos marcados por dentro con los rasgos de Cristo Pastor. Nuestro perfil está moderado por el bautismo, sin duda, pero sobre ese perfil el orden ha modulado nuestra imagen de Cristo Pastor. Ha quedado grabada en nuestro interior y no es un encargo sin más desde fuera. Dios nos ha llamado y nos ha transformado para esto, y nos ha capacitado para esto. Él nos configura, o digamos, nos da la capacidad de ir configurándonos, porque si nosotros no nos queremos dejar configurar, no nos configuramos. Es decir, va dando figura a nuestra vida y a nuestro corazón. Decídmelo los mayores. Sin duda no somos curas, igual que cuando nos ordenamos. Esperemos que tengamos una visión humildemente y orgullosamente de que nuestro servicio a la gente y al mismo Dios ha crecido, no sé si en cantidad, que igual también, pero sí por lo menos en esa entrega de calidad. Lo dejo para vuestra oración. Lo segundo es una consagración. La palabra, la verdad es que, a mí siempre me ha sonado mal esta palabra, pero es más por una ideología y verdad como religiosista y tal. Pero es verdad, si la entendemos bien, ¿no? Es la entrega total, definitiva y exclusiva para este servicio. Eso es de alguna manera consagrarse. No me quiero meter más en el tema porque seguro que tiene más fondo, ¿no? No solo los presbíteros, sino que también los hermanos laicos también se tienen que consagrar. Sabéis que soy del movimiento Axis. En nuestro movimiento, una expresión que tenemos en el ideario, decimos que la vocación está en nosotros, nos coge en extensión, profundidad y duración. De alguna manera es una forma de consagración. Profundidad, extensión en la vida y duración. Pues, ¿qué más quieres? ¿No? Más no sé si se puede hacer. Tercero, no sucedemos a Cristo ni sustituimos a Cristo, ni somos mediadores entre Cristo y los humanos. Nuestra misión es más modesta pero mucho más directa. Nosotros hacemos presente a Jesús en sus acciones con nuestro comportamiento personal.
Esto es ser signo sacramental, más o menos. Eso. Pero también lo somos. O sea, quiero decir que también nuestra imagen, nuestra figura hace a la gente, ¿verdad? De alguna manera, pero no somos unos mediadores necesarios. No sé, bueno, me comprendéis. Tercero y último, más breve, signo sacramental. Somos un signo, pero sacramental, que tiene más contenido. Nuestra vocación consiste en historizar y dar corporeidad, en brindar visibilidad al servicio de Cristo Pastor en su Iglesia, ¿verdad? Aterrizamos, es decir, hay que encarnar esta cuestión que decimos de Jesús. Por eso algunos rasgos os pongo. Esto entraña a asumir esas actitudes fundamentales, ¿no? 6 características que os pongo. Una identificación con Cristo Pastor por el amor en el seguimiento. Ahí tenemos esa lectura de Filipenses. No pretendo haber alcanzado, dice Pablo, ya la corona del que me sigue, pero corro detrás, esperando que él me alcance. Bueno, estamos en ese paso. Confianza. Él salva y quiere salvar a todos. Hay que recordarlo. Ojo con el escepticismo, que os decía antes. Confianza en Dios. Confianza en Jesús de Nazaret, que nos tiene por su espíritu poseídos por dentro. Tercero, misericordia. Rasgo central en Cristo Pastor, que nos mueve las entrañas. La misericordia, algunos lo dicen, la capacidad de dejarse afectar y movilizarse ante el sufrimiento. No solo pobrecito, sino que también nos impulsa a actuar. La pobreza, la miseria moral y espiritual de la gente, ¿no?, que vemos por ahí. Un pastor insensible y duro o pasivo ante las necesidades de su gente es un negativo pastor. Cuarto, la generosidad. Pedro, en la lectura que hemos leído como referencia, la tenéis ahí, no actuar por mezquinos intereses. La generosidad consiste en una reducción notable de intereses personales en el ejercicio del ministerio. Una reducción notable, ponerlo con aquello de cuidarse a sí mismo. No es una anulación, no es anularnos nosotros y lo que importa son solo los otros, ¿no? Un presbítero quiere que la gente le quiera. Y además es que nos tienen que querer, entre otras cosas porque lo necesitamos. Toda persona necesita ser querido, pero también yendo más allá porque refleja el amor trinitario donde todas las personas se aman. Dios no nos ama para que le amemos, no es condición, pero Dios quiere que le amemos, porque eso refleja la ida y la vuelta del amor. El amor tiende a ser correspondido, pero el amor de Dios no pone la condición de la corresponsabilidad para seguir amando. Dios nos sigue amando aunque pasemos de él. Por eso debemos de desear, claro que sí, y dejar que nuestra gente nos quiera. Pero no por eso vamos a estar más con unos que nos quieren más y nos devuelven más y no con otros que nos devuelven menos, ¿verdad? Otro desafío que tenemos como pastores y como hizo Cristo, pues que nos deja el testimonio del Evangelio. Importante eso. Un presbítero es así. Es necesario que esos intereses estén, he puesto entre comillas, domesticados. Entenderlo, ¿verdad? Vamos haciendo, ¿no? Vamos haciendo, ¿no? Ahí tenéis la cita, 1 Pedro 5, 1, 4, ¿no? Luego os doy más citas, igual no tenéis. Bueno. Quinto, la abnegación. Este es un término que tampoco me ha gustado mucho, pero creo que es importante cuando se entiende, ¿no? Los débiles y los fuertes, que nos dice Pablo en Corintio, ¿no? La capacidad de sacrificarse, de entregar, ¿verdad?, por sus miembros, ¿no? Añade a la generosidad ese espíritu constante, ¿no?, de sacrificio. Quien lo tiene busca siempre lo mejor para su comunidad. Os pongo ahí, no basta servir, quiere ofrecerle el mejor servicio. En ese sentido humilde, lo mejor que cada uno pueda, que puede ser más o menos. Los mayores enemigos de estos son la comodidad que nos conduce a la ley del mínimo esfuerzo. ¿Para qué voy a preparar esta cuestión
Si total, ¿quién va a venir? Okay. Si no sirve de mucho. Bueno, esa tentación muchas veces la tenemos y a veces caemos en ella, ¿no? Bien. O la actitud escéptica que os decía antes de no creer en la eficacia de la salvación, vinculada también a nuestra dedicación. No porque nosotros salvamos, pero si tenemos que reflejar a Cristo y ser signo, tenemos que ser signo, ¿verdad? El buen pastor da la vida por sus ovejas, nos dice. Y por último, la actitud testimonial. Alerta constante ante las posibilidades de nuestra evangelización, con naturalmente alerta, siempre atento a la oración, sin tensión y formar parte de nuestro estar. Atentos a las posibilidades. A veces nos encontramos con alguien en un supermercado. Os pasará a vosotros, yo voy a Mercadona y allí te hacen preguntas la gente. No basta solo responder o decir que estoy de compra, sino a veces es una oportunidad de entablar un diálogo, ¿no? Entre las verduras, ¿no? Como que tenemos que promocionarlo para que no lo hagamos con tensión, os digo, sino que nos salga, ¿no? Porque, bueno, vamos poniendo ahí, ¿no? Por último, yo os digo también una expresión que hace unos años me salía en la oración, ¿no? Y era la de, viendo esto, tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Me salía que, por tanto, los sentimientos no son unas cosas que surgen sin más, que también, que dicen los psicólogos que no son ni buenos ni malos, pero si podemos tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús significa que podemos construir sentimientos. Y en la oración uno construye sentimientos, y en la Eucaristía uno construye sus sentimientos. Yo quiero a estas personas. De tal manera que poco a poco, mirar vuestra propia experiencia, va uno desde dentro, le sale el sentimiento, el impulso, el sentir más que el sentimiento de acercarse a una persona, de hacer algo.